Ahora tenemos el gusto de presentarles a nuestro amigo y especialista, el licenciado Jesús Delgado, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela, maestrando en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, participó en misiones de observación electoral en elecciones de Argentina, Chile, Venezuela, Paraguay y México, es columnista en distintos medios de la región, es director del desarrollo institucional de la ONG Transparencia Electoral Venezuela. Es un placer tenerte con nosotros. Adelante, Jesús. Sí, tomo el lugar acá para hacer una breve presentación. Bueno, en primer lugar, advertir que aunque las presentaciones y las experiencias que se han hablado, digamos, son positivas, y yo creo que los mecanismos de democracia directa en general, bueno, envuelven un beneficio en cuanto al peso que puede tener el ciudadano, el elector, en las políticas públicas y en incluso la remoción de autoridades. También hay escenarios o hay contextos donde por el deterioro institucional o por el deterioro democrático en general, los mecanismos de democracia directa pueden ser usados en contra de los propios ciudadanos, en contra de los propios electores, e incluso podemos tener contextos donde en un momento se impulsan los mecanismos de democracia directa y en otro momento se obturan, ¿no? Se obstaculizan. Yo voy a hablar de la experiencia de Venezuela con respecto a la democracia directa. Primero, bueno, repasar un poco los antecedentes en lo que tiene que ver con la era democrática de 1958 al 98, un momento en el que a nivel regional se viven muchas dictaduras. En Venezuela hay un periodo de democracia con un bipartidismo muy marcado, donde se avanza realmente muy poco en mecanismos de participación directa, ¿no? Solo se tenía prevista en la Constitución de 1961 iniciativas legislativas que fueron usadas en un par de ocasiones. Y no fue hasta el año 1997, que sería el año anterior a la victoria de Hugo Chávez, que se incorporaría en la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política una posibilidad de consulta nacional, ¿no? Que luego sería reformulada en 1998. Pero de todo este periodo, rescatar que era un momento en el país en el que se vivía una democracia muy centralista, bipartidista, donde no existían realmente mecanismos de participación directa, donde hasta finales de los años 80 los gobernadores de las provincias, los estados, eran designados por el presidente de la República. Y es a partir de 1990, con el descontento del sistema político, del sistema partidario, con un intento de golpe en 1992 y un estallido social en 1989, que, digamos, la clase política que se estaba generando a partir de estos procesos, pues pensó en la incorporación de estos mecanismos y que se vería definitivamente incorporado al texto constitucional en la Asamblea Nacional Constituyente que promovería Hugo Chávez una vez que llegó al poder. Acá podemos ver un breve recuento de las experiencias de democracia directa. Han sido de distinta índole. Recordemos que Chávez llega con un proyecto fundacional, ¿no? de país, en el que era necesario, era imprescindible una Asamblea Nacional Constituyente que incluso, como decía el amigo sociólogo que expuso en el primer panel, incluía una concepción de democracia protagónica y participativa en vez de una democracia representativa. El texto constitucional, más que incorporar mecanismos de participación directa, lo que hacía era, digamos que, generar roces entre la democracia representativa y la democracia participativa. Sería unos años, a partir de 1999, de mucha reformulación que
culminarían en el año 2007, donde se hace el referendo aprobatorio de la reforma de la Constitución, que es rechazado por la ciudadanía venezolana y que buscaba cambiar el régimen venezolano a un concepto de régimen comunitario donde la distribución político-administrativa era distinta, etcétera, pero lo tomo para decir que esto no hubiera sido posible si no hubiera habido un proceso fundacional en el año 1999 que generaba los mecanismos para poder avanzar en este sentido. Acá hacemos un breve recuento, ¿no?, de las experiencias que se hicieron. En primer lugar, como decía, la Asamblea Nacional Constituyente, que fue en el primer año de gobierno de Hugo Chávez, y se le preguntaba a la ciudadanía si está de acuerdo con convocar una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. O sea, acá vemos, y por eso lo rescataba, que no podemos pensar en ese proyecto de reforma fallido de 2007 sin pasar por 1999, donde ya se incorpora esta concepción de democracia social y participativa en detrimento de la democracia representativa, que venía a ser uno de los flagelos que Chávez atacaba en su discurso en la campaña y que posteriormente, bueno, lo había prometido y avanzaba en este sentido. La victoria fue contundente, un 87% de los votos válidos, con también una muy importante abstención de 62%. Luego de que se aprueba el referéndum consultivo para saber si se quiere ir a discutir una nueva Constitución, la Constitución finalmente se completa y se hace un nuevo referendo consultivo en este punto para saber si se estaba de acuerdo con el texto constitucional que se había elaborado. Se hace con las mismas bases comiciales del 99 y finalmente se pregunta si se aprueba o no el proyecto de Constitución. Con el 71% de los votos y una abstención del 56%, se aprueba el nuevo texto constitucional. Luego, en el mismo año 99, se hace otro referendo consultivo, en este caso para remover la dirigencia sindical, con la excusa de que se había mantenido durante mucho tiempo en el liderazgo, y este referendo también lo gana el oficialismo, digamos que es quien propone esta discusión y por lo tanto se regenera, digamos, el liderazgo sindical. Y digamos que en ese momento, bueno, el capital político que tenía Chávez le permitió hacer esta serie de cambios muy importantes en lo que tenía que ver con la concepción del Estado, ¿no? Después pasa por una grave crisis en el año 2001-2002, y acá es donde yo quisiera, digamos, que poner el dedo en la llaga, ¿no? Porque si bien es cierto que los mecanismos de democracia directa están creados, están elaborados o diseñados para producir una mayor responsabilidad del ciudadano y que pueda decidir en las políticas públicas o en el caso de referendos revocatorios, en los revocatorios de mandato, todo esto tiene que venir acompañado por un correlato de institucionalidad, de, digamos, instituciones que sean independientes, que se garantice el debido proceso. Y lo que vimos después de que se aprobaron todos los referendos que había promovido el oficialismo es que en el año 2002 se intenta hacer un referendo consultivo para pedir la renuncia del presidente Chávez en ese momento, y a partir de este momento empezamos a ver cómo en un contexto que no está fortalecido institucionalmente, el Poder Ejecutivo se puede imponer sobre los demás para impedir que avance este tipo de iniciativas, ¿no? En el año 2002, un grupo de ciudadanos solicitó un referendo consultivo. El CNE de ese momento eran 5 integrantes y 4-1 decidieron avanzar con el referendo, y en ese momento la bancada oficialista en el Congreso impuso
un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia que frenó finalmente este referendo consultivo. Esto fue un momento muy conflictivo en el país. Recordemos que hubo también un intento de golpe de Estado. Chávez sale de Venezuela, vuelve, y allí es necesaria la entrada de la OEA y del Centro Carter para establecer una mesa de negociación que terminaría con la convocatoria, finalmente un referendo revocatorio en el año 2004. 3.4 millones de solicitudes se llegaron a recoger, 2.4 millones de las cuales fueron finalmente reconocidas. Se preguntaba si estaba de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Chávez, y finalmente se realizó el 15 de agosto de 2004, obteniendo la opción del no, 5.800.000 votos, equivalente casi al 60%. Hasta acá entendemos que digamos, el presidente Chávez en ese momento usó los recursos que tenía a disposición, o abusó de los recursos que tenía a disposición para poder influir de manera determinante en los resultados del referendo, ¿no? Y en todo el proceso previo. Y por eso es que hablamos de debilidad institucional, porque a veces nos quedamos con el dato, con el resultado, donde vemos que es un número contundente, el 60%, pero si hacemos un repaso por cómo se dio este proceso, podemos entender muchas cosas de por qué funciona así, y también yo creo que nos da coordenadas de cómo debemos plantear este tipo de procesos a nivel legislativo para que no queden vacíos que pueden ser aprovechados por las autoridades de turno, ¿no? Y aprovecho que estamos acá con legisladores, con autoridades electorales, como para que se tome en cuenta, porque si bien estos ejercicios de democracia directa de los que hemos hablado tienen que ver más bien con presupuesto participativo o con alguna iniciativa pequeña, local, cuando vamos a la escala nacional hay mucho en juego. Y si desde la Constitución, desde las leyes, desde las normas y desde los intérpretes que ocupan los tribunales no encontramos la suficiente fortaleza institucional, de nada sirve que se hayan escrito todas estas normas, porque se le pasa por encima e incluso se usan a beneficio de la autoridad de turno. Acá remarcamos un poco digamos, el cambio en el espíritu del texto constitucional. En el artículo 5 de la nueva Constitución de 1999 se habla de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce en la forma directa en la Constitución y la ley e indirectamente a través del sufragio, pero después dice que es y será democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Esto es algo muy importante porque cuando hablamos de referendos revocatorios, normalmente las experiencias son locales. Hay muy pocas experiencias nacionales. Realmente hasta un punto era solo Venezuela el país que tenía la posibilidad de revocar a todas las autoridades, sean locales, provinciales o nacionales. Y de esto hay mucho escrito, hay muchas advertencias sobre la falta de gobernabilidad que puede generar que todos los cargos sean revocables, y entra en discusión con el derecho de la democracia participativa, ¿no? Como decíamos, hay una contradicción que se presenta en la Constitución entre la democracia representativa y la democracia directa participativa, y lo vemos en puntos como, por ejemplo, que la Constitución prescinde de decir que es una democracia representativa. Ya habla directamente de una democracia participativa y protagónica, saca el término de partidos políticos y habla de asociaciones con fines políticos, lo que ya da un indicio de cómo le va a ir quitando competencias poco a poco, y además prohíbe el financiamiento público de las actividades, catalogándolas ya no como partidos políticos, sino como asociaciones con fines políticos. Bajo este argumento, le quita el financiamiento y de esa manera debilita a toda la clase política, y acá no lo tenemos, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, y lo que hace es que con esta pretensión de hacer una democracia directa entre el ciudadano y el presidente, pues acaba con toda la mediación institucional o de la sociedad civil.
Acá vemos el tema de cómo en algunos ámbitos se refuerza la presencia de sociedad civil en los comités de selección de los titulares de los poderes públicos designados y, como decíamos, bueno, esta concepción de democracia participativa en la que hay supuestamente una comunicación entre el presidente, el jefe de gobierno y la ciudadanía, acaba con toda la mediación institucional y termina exacerbando las competencias del Poder Ejecutivo. Acá ponemos el artículo que habla del referendo revocatorio en específico. Como vemos, hay varios países, América Latina y del mundo, que contemplan la figura de referendo revocatorio, pero en Venezuela se aplica a todos los cargos de elección popular. Allí lo vemos, todos los cargos son revocables y dice las condiciones, aunque también quedan algunos vacíos. Por ejemplo, habla de que un número no menor del 20% de los electores de la circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo y cuando el igual número de electores que eligieron al funcionario voten para su revocatoria, el referendo, digamos, será exitoso. Pero quedan algunos vacíos, como por ejemplo, si el número de votos de una opción debe ser necesariamente mayor que el otro. Es decir, ¿qué pasa si efectivamente en la elección al referendo se consiguen más votos que los votos que obtuvo la autoridad para llegar a ese cargo, pero aún así el candidato o el gobernante gana la elección, ¿no? Se presentaría allí un tema que tendría que ser interpretado por la Corte, por el Tribunal Supremo, que en un contexto de falta de institucionalidad, de deterioro democrático, seguramente sería una decisión favorable para el oficialismo. Otra cosa es si una vez revocado el funcionario puede volver a ser candidato o no. Esto tampoco está estipulado. Entonces, de nada serviría revocarlo si ejerciendo sus funciones de mandatario o de gobernante, pues usará los recursos del Estado para volver a ser electo. Para el mandato del 2004 vimos al principio un cuadro con varias de las iniciativas. La verdad que a partir de la Constitución del 99 se implementó el tema de la democracia directa y fueron varios los experimentos, pero me pareció que el 2004 es un ejemplo, digamos, que puede servir porque no había el deterioro institucional que sabemos que hay en Venezuela, donde ya no hay un Estado de Derecho, no hay democracia, sino que eran los inicios en el que apenas se notaban digamos, el favoritismo dentro de los poderes del Estado, la falta de independencia, pero que todavía no era denunciado como lo es hoy, ¿no? Se crearon las normas para regular los procesos de referendo. Esto fue otro problema, no hubo una ley de referendo, hubo normas, hubo una reglamentación y esto permitió al órgano comicial retrasar muchísimo el tiempo de convocatoria. Finalmente, el promedio fue que de cada 100 firmas, el CNE invalidó 45, ¿no? 11 de ellas sin derecho a reparo, 11 de cada 100. Se establecieron mecanismos de validación de firmas posteriores a la convocatoria de recolección de firmas, es decir, que a medida que se iban buscando las firmas, se iban también interponiendo ciertos obstáculos para que éstas fueran válidas. Como se dice allí, se aplicaron retroactivamente. Una vez que se recolectaron, se denunciaron y se dejaron sin validez. Así que fueron al final más de 5 meses y medio de retraso. 184 días son imputables directamente al Consejo Nacional Electoral. Carecieron las perspectivas y las reglas de neutralidad, de institucionalidad, de objetividad, por lo dicho anteriormente, y además de que se retrasó todo el proceso, de que se observaron 45 de cada 100 firmas, hubo algo muy interesante, lo decimos ahora, pero en ese momento fue una tragedia, y es que uno de los requisitos que puso el Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas es la publicación del documento de la persona que firmaba. Esto supuestamente para que la firma y el nombre de esa persona no fuera usado por la organización política que organizaba el referendo sin su voluntad, ¿no? O en contra de su voluntad. ¿Qué provocó esto? Esto provocó que un diputado del oficialismo llamado Luis Tacón usara todos estos documentos, los publicara
y todas las personas que estaban con algún beneficio social o que eran funcionarios públicos, bueno, fueran perseguidas, fueran sacadas de sus cargos. Por lo tanto, vuelvo a hacer el llamamiento y aprovechando a los presentes, que muchos son legisladores o autoridades, el tema de la identidad es fundamental no solo en el voto, no solo en el sufragio, sino también en la solicitud de los mecanismos de participación directa. Otra de las irregularidades fue que se hablaba de que tenía que ser el 1% de los electores de la circunscripción. El presidente es la circunscripción nacional y, sin embargo, el CNE aplicó el criterio de que tenía que ser el 1% por estado, ¿no? Cuando la circunscripción era nacional, no era por estado, lo que dificultaba aún más que las organizaciones políticas y de la sociedad civil, ya diezmadas, ya sin financiamiento público, además tuvieran que cumplir con ese número en cada uno de los estados. Bueno, después hablo un poco de lo mismo que pasó en el año 2016 con la iniciativa para revocar a Nicolás Maduro. Como sabemos, no llegó a buen fin. Finalmente, después de todos los obstáculos que se pusieron, terminó ilegalizándolo el Consejo Nacional Electoral por fallos de tribunales ordinarios. Esto ya sería, digamos, un exceso en comparación con el 2004, pero yo quiero rescatar, porque vi que se habló mucho del tema de la democracia directa a nivel abstracto, y muchas veces queda fuera, o cuando se trata de contextos difíciles, contextos donde estamos en la cancha inclinada, el oficialismo cuenta con todos los recursos, tenemos casos de persecución política, y vamos a medidas, a mecanismos de democracia directa a nivel nacional, tiene que haber ciertas garantías, y yo creo que eso es un plano que está por hacerse, que está por descubrirse, y que invito a todos los que trabajan el tema a que se metan y de verdad pensemos en cuáles son las condiciones que tiene que tener una elección de este tipo, de democracia directa, en contextos de baja institucionalidad, en contextos de democracia comprometida, donde quizás los grupos promotores de este cambio, de este mecanismo, pues puedan ser perseguidos o puedan ser castigados por los oficialismos de turno. Hay varios trabajos que advierten sobre esto, no solo en contextos de baja institucionalidad, incluso en contextos de países democráticos con democracias plenas, donde se advierte de que un abuso del mecanismo de democracia directa, como el referendo revocatorio, puede derivar más bien en inestabilidad política, en falta de gobernabilidad. Así que cierro diciendo que, si bien es un instrumento interesante, con muy buenas experiencias, también creo que necesita un poco más de trabajo en la parte de regulación, no solo en los países desarrollados en los que normalmente se da, sino en países quizás con mayores complicaciones, regímenes híbridos, autoritarios, donde hay grupos promotores, partidos políticos y sociedad civil que quieren aprovechar estas nuevas formas de participación y finalmente son perseguidos o son castigados por promoverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la importante ponencia, que me parece que es muy valioso el recorrido histórico que nos presenta de cómo se han presentado los mecanismos de democracia directa en Venezuela desde el año de 1999, en aspectos primero para si se convocaba asamblea constitucional para reformas constitucionales o revocación de mandato, que me parece que nos da luz sobre el fortalecer y construir mecanismos que refuercen la participación ciudadana más que sean instrumentos legitimadores de los estados. Me parece también muy interesante la contraposición que se presenta en los mecanismos de democracia directa para un poco debilitar la democracia representativa. Y también me parece muy importante el rescatar el uso,
instrumentos de democracia directa deben venir acompañados de una legislación sólida que permita a la ciudadanía participar sin que el Estado los debilite sus mecanismos. Pues muchas gracias, Jesús, por la participación, y daríamos el uso de la voz para ver quién gusta hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Muchas gracias, excelente disertación, querido Jesús, muy interesante. No quiero contribuir a alargar el tiempo, solo voy a hacer 2 reflexiones y tú, si los quieres tomar como preguntas, pues encantado. Primero, me llama mucho la atención tu exposición, además históricamente fundada, muy bien expuesta, respecto de cómo los mecanismos de democracia directa pueden contribuir a un proceso de deterioro institucional, cuando realmente estamos nosotros trabajando en un sentido inverso, como en contextos de deterioro institucional, crisis de partido, de confianza, de hartazgo, etcétera, los mecanismos de democracia directa pueden contribuir a los procesos democráticos y no dañarlos. Me parece confrontante en todo punto. Y creo que la clave está en varias cosas, pero en 2 básicamente. Uno, que tu exposición versa sobre procesos nacionales muy venezolanos, muy en el contexto venezolano, que nosotros estamos trabajando más por procesos de democracia de proximidad en las comunidades, no sí nacionales, pero también locales, y ese puede ser una clave. Y la otra son las condiciones necesarias de equidad y de competencia sin el piso disparejo, como tú decías. Las 2 preguntas que nos mostraste ahí son un ejemplo sensacional de cómo no se deben hacer preguntas en este tipo, ¿no? ¿Quiere usted reformar la Constitución para que este sea un país más bonito, sí o no? Bueno, solo que estuviera uno mal de la cabeza diría que no, ¿no? ¿Quiere usted instituir un presidente que ha sido electo en un proceso democrático legítimo? Bueno, solo que fuera un golpista, un gorila militar, diría que sí. Entonces, este tema es muy importante porque es un tema de las reformas actuales. En la Ciudad de México, ya nos hablaba Greta en la sesión anterior, hay una iniciativa que se va a discutir en el Congreso y que, entre otras cosas, prevé que los propios órganos de autoridad validen o no la pertinencia de peticiones, de procesos participativos que presente la gente. Pues eso los vuelven los hechos en juez y parte. Entonces, y la necesidad de que, como se hace en el caso de las consultas ciudadanas, que sea el Instituto Electoral, una autoridad autónoma, garante de estos procesos, la que define la pregunta. No me extiendo. Tenemos el caso de una consulta popular, la única que se ha hecho en el marco constitucional, se hizo en Nuevo León, y la pregunta también era muy inducida. ¿Está usted de acuerdo en que haya o no centros de atención inmediata de emergencia médica en los parques donde juegan sus hijos? Casi. No, si se descalabra a mi hijo, pues ahí que se quede tirado, pues claro que no. Entonces, creo que son 2 temas, lo nacional, lo local, y la imparcialidad y la definición hasta de detalles tan específicos como las preguntas. Muchas gracias, muy interesante, Jesús, tu participación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Muchas gracias. Óscar Valencia, presidente de la Agrupación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México. La verdad, primero felicitarlo, y la verdad es que usted es muy valiente por decir lo que dice hoy aquí. Y mi pregunta es muy directa. ¿Usted ve ese deterioro institucional en este país que nos pueda llevar hacia ese camino? Eso es todo. Sí, esa pregunta me la hacen a todos los países a los que voy. No puedo responderlo. O sea, me parece que esas cosas dependen de muchos factores. Yo soy venezolano, resido en Argentina siempre me preguntaban eso también, y yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Yo pretendo con esto dejar claro lo que sucedió en ese momento, porque hoy en día casi de manera unánime se rechaza lo que sucede en Venezuela, pero no hubiera sido posible lo que sucede en Venezuela si no hubiera pasado esto, que pasaba cuando la gente aplaudía lo que pasaba en Venezuela, ¿no? Con el petróleo a $100 el barril. Entonces,
no hubiera habido un marco constitucional, reglamentario y legal que hubiera permitido avanzar hacia un Estado comunal, hacia las expropiaciones, la falta de seguridad jurídica y todos digamos, estos elementos que chocan con el Estado de Derecho tal y como los conocemos, si no se hubieran aprobado de esta manera, ¿no? Solo eso. Después, yo creo que cada país es distinto, yo creo que hay que respetar el voto de las personas y a lo que vota y, digamos, por algo será, pero siempre tiene que estar acompañado por un contexto institucional muy fuerte, independiente, que limite, ¿no? Que siempre haya esas limitaciones al Poder Ejecutivo, sobre todo en nuestros países con una historia presidencialista muy fuerte, que exacerba más bien el presidencialismo. Y bueno, es cierto que acá en México la victoria del presidente, bueno, le dio una mayoría muy importante en el Congreso y que allí pierdes un contrapeso, ¿no? Pero hay que esperar que el resto de instituciones pues, hagan esta parte y funcionen como un freno, como un dique a las posibles ambiciones que pueda tener este o cualquier otro, ¿no? Simplemente que la República funcione de la manera que tiene que funcionar con un esquema de pesos y contrapesos. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Compañero de Venezuela, primero decirle que es bienvenido a la Ciudad de México. Después decirle que fue una excelente relatoría histórica, básicamente de la democracia representativa, de la democracia, pues vamos a decir de los gobernantes, ¿no? Y refiriéndose básicamente a plebiscito, referéndum y escasamente presupuesto participativo. Pero mi pregunta directa es, actualmente, mayo 2019, ¿cuáles son las nuevas áreas de oportunidad para el empoderamiento de la ciudadanía venezolana hoy? Difícil, estamos saliendo un poco del tema, pero brevemente, a nivel, digamos, de sistema político no hay ninguna. Hay organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que sobreviven de la manera que pueden, con toda la persecución que sufren, siguen resistiendo, siguen trabajando, siguen activando ciertos grupos en las comunidades, en las organizaciones, en los barrios, en las residencias, pero la verdad que en un contexto totalmente en contra, muy difícil, perseguidos. No hay, digamos, instancias formales en las que se pueda participar, a menos de que sean aquellas instancias que están diseñadas para ser rellenadas por las personas que puedan estar apoyando el régimen. Pero no existe hoy en día, no se puede ocurrir ninguna, porque incluso las no formales tampoco son permitidas. Así que como digo, rescato, y yo quiero más bien que nos centremos en esto, el tema de la democracia participativa es muy útil, es necesario, hay experiencias exitosas en América Latina, hay idas y vueltas, vimos lo que pasó en Ecuador, en un momento se hizo la Revolución Ciudadana, se avanzó, 10 años después se hizo otro referendo consultivo, más bien para desintegrar esas instancias que se habían creado 10 años atrás, y allí es donde tenemos que encontrar el equilibrio en donde nos sirvan realmente los mecanismos de participación directa y no sea más bien una forma de aprovecharse de la legitimidad de algún gobernante que en ese momento, bueno, disfruta de buenos números, ¿no? Sino que se use para cosas que realmente sean útiles para la comunidad.